Buenos días. Siendo las 10:15 de la mañana del día 21 de noviembre de 2013, el despacho da inicio a la audiencia convocada con el fin de surtir el traslado y fijar los honorarios al perito designado dentro del proceso adelantado por Construcciones Nuevas Limitada contra Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitada en liquidación judicial y Bancolombia S.A. Acto seguido, el despacho solicita a las partes se identifiquen y dejando constancia que también se encuentra presente el perito designado. Doctor. Alberto Carlos García Torres, cédula de ciudadanía número 19.401.485. Soy el apoderado a tarjeta profesional 52899 y soy el apoderado de la parte actora, o sea, Construcciones Nuevas Limitada. Gracias, doctor. Rafael H. Gamboa, cédula 2920917, tarjeta profesional 525, apoderado de Bancolombia. Gracias. Se procede por el despacho en consecuencia a ordenar el traslado del dictamen pericial a las partes y a fijar como honorarios al perito la suma de 6 millones de pesos. La anterior providencia queda notificada en estrados para manifestación de las partes. Doctora, antes de dar cuenta pues de lo que nos está ocurriendo el traslado, quiero hacer una pequeña pregunta que a la vez involucra una precisión. Para efectos de este trámite que nos convoca hoy, sí, ¿estamos siguiendo los preceptos de la ley 1395 o del Código de Procedimiento Civil? No entiendo la pregunta, doctor. El 432 del sí, Código de Procedimiento Civil con las modificaciones que de la ley 1395, o sea que estamos bajo el régimen de la 1395 que modificó ese artículo, ¿ok? Sí, entonces por eso el perito está para que ahorita, si pues ustedes ya conocen el escrito, pero pues sí, vamos a solicitar que él nos haga una breve presentación del dictamen para que obviamente luego ustedes presenten frente a él las solicitudes de aclaraciones exactamente, que listo, juzguen pertinentes. Listo, doctor. ¿Fuera de esa precisión? No. Doctor. No, pues quisiera, estando dentro del traslado, no determinaba estando dentro del término del traslado, y según he entendido el despacho, quiere en primer lugar darle la palabra al perito para que haga una presentación de su dictamen, porque yo anticipo que tengo una solicitud de aclaraciones, adiciones y complementaciones que pues anuncio que las tengo y que las presentaré, salvo que la exposición del perito quedaren resueltas, pero para que no quede ninguna duda de que las estoy presentando en término, aquí las tengo. Perfecto. Salvo lo que diga el perito. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Ahora sí, para que, doctor, se nos identifique y nos haga una breve exposición de su dictamen, que pues obviamente fue presentado por escrito y ya lo conocen las partes, pero que sería bueno que usted nos lo comunicara verbalmente. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando Galeano Becerra, soy contador público. Mi tarjeta profesional 37733 de la Junta Central de Contadores, suele de ciudadanía 19377231 de la ciudad de Bogotá. Bueno, el desarrollo del dictamen pericial practicado y completado se desarrolló sobre la base de los documentos obrantes en el expediente, el voluminoso expediente que estudié, asimismo con los documentos que se recaudaron en la inspección judicial en la ciudad de Medellín. Yo separé el dictamen sobre la base de 7
aspectos donde incorpora pruebas periciales decretadas, metodología del trabajo, objeto del estudio, documentación examinada en la prueba pericial, desarrollo del dictamen y conclusiones. Inicialmente en el dictamen se pone a consideración el cuestionario que la superintendencia trasladó al perito para efectos de poder desarrollar tanto los puntos solicitados por la parte demandante como los solicitados por la parte demandada. Para el desarrollo del trabajo se analizaron detalladamente toda la información obrante en el expediente, tanto la demanda como la contestación y demás documentos aportados al expediente por Bancolombia. Es evidente el gran volumen de información que requirió y tuvo acceso el perito en el desarrollo de todo el estudio pericial, cuyos archivos históricos, libros auxiliares, soportes contables fueron puestos a disposición del auxiliar de la justicia, tanto en Medellín, en la inspección judicial, como aquí en Bogotá. Exclusivamente, en el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta de acuerdo a las preguntas a desarrollar, el periodo de sospecha y adicional a eso los diferentes estados financieros que incorporaron el dictamen pericial que estaban aportados al expediente. Este estudio ante todo es netamente técnico, incorporó información contable de 5 años consecutivos, balances y estados de resultado, labor que implicó cruzar al detalle las partidas registradas en los libros auxiliares y oficiales con respecto a los créditos preoperativos y constructor, verificando su tratamiento contable y financiero dado por el Banco de Colombia. En la documentación, inicialmente para efectos de desarrollar el trabajo se le solicitó a Bancolombia se aportaran una serie de documentos, los cuales quedaron incorporados dentro de un cuestionario donde se le solicitaba en general aportar los libros auxiliares del 2009 a octubre del 2010, donde se registraban los movimientos de los desembolsos de cada crédito de la constructora Jaime Cárdenas y Asociados, tratamiento contable y financiero, pagos o abonos a capital, intereses, corrientes, moratorios, seguros, correspondiente a los siguientes créditos. Entonces aquí se relacionaron los diferentes proyectos, tanto proyecto del Portal de la Vega, proyecto La Ribera Avenue, proyecto, inicialmente serían esos dos. La información que tenía que aportar Bancolombia era correspondiente a los créditos constructor y los créditos preoperativos. Adicional a eso, en el segundo punto de cuestionario se le solicitó a Bancolombia aportar extractos de los diferentes créditos que estuvieran vigentes, así como sus libros de contabilidad. Como tercer punto se le solicitó aportara, si aparte de las obligaciones referidas en el punto anterior, o sea, los dos proyectos anteriores, Bancolombia financió y ejecutó otro tipo de desembolsos para otros proyectos adelantados por la constructora Jaime Cárdenas Asociados en liquidación y financiados por Bancolombia, dentro del rango de tiempo comprendido decretado, que era el periodo de sospecha entre mayo de 2009 y octubre del 2010. Asimismo, en un tercer punto se le solicitaba al Bancolombia aportar los estados financieros que fueron presentados a Bancolombia por parte de la constructora Jaime Cárdenas y que sirvieron de base para sustentar
los desembolsos y las refinanciaciones ejecutadas dentro de los presentes proyectos relacionados en esta demanda. Como para contestar el quinto punto, se le solicitó a Bancolombia aportar a copia los documentos donde están incorporadas las renegociaciones de los diferentes créditos otorgados junto con los estados financieros presentados, anexos, que sirvieron de base para sustentación sobre la fase de renegociación de los diferentes créditos y proyectos anteriormente relacionados. Y como último punto, se solicitó aportar a copia de los balances estados de resultados presentados a Bancolombia por parte de la sociedad constructora Jaime Cárdenas Asociados, donde refleje las cifras que presentaba esta constructora con corte del 31 de diciembre del 2009 y los informes de la situación económica financiera conocidos por Bancolombia entre mayo de 2009 y agosto de 2010, que sirvieron de base para toma de decisiones por parte de Bancolombia con respecto a desembolsos o no desembolsos. La parte cuarta del dictamen hice un inventario y se presenta la relación de los documentos y papeles contables de Bancolombia examinados en la prueba pericial. Entonces, pues están incorporados todos los documentos que aportó el doctor Gamboa, abogado de Bancolombia, al despacho en visita a la ciudad de Medellín en inspección judicial. Asimismo, los documentos que fueron aportados el perito en la misma inspección, los cuales pues relaciono a grosso modo son auxiliares de siglas, plan único de cuentas, los extractos mensuales, crédito constructor y preoperativo de la Riviera Avenue, proyecto El Portal de la Vega, crédito preoperativo Chipichape, proyecto Chipichape, crédito preoperativo La Riviera Avenue, crédito preoperativo El Portal de la Vega. Estos fueron los documentos que aportaron la inspección judicial, teniendo en cuenta el periodo de sospecha. Para efectos de desarrollo del dictamen, poder determinar exactamente las cifras incorporadas en el comportamiento de los créditos constructivos y preoperativos de los diferentes proyectos identificados por la constructora Jaime Cárdenas. Estos fueron objeto de recopilación pericial, tomada directamente de los archivos históricos aportados en la ciudad de Medellín, los cuales fueron debidamente transcritos y reproducidos en detalle por el auxiliar de la justicia para efectos de incorporar las cifras que aparecen relacionadas en los mismos. Asimismo, procedí en el dictamen a presentar los balances. Inicialmente el balance presentado por la constructora Jaime Cárdenas a Bancolombia con fecha de corte 31 de diciembre de 99 para efectos de renegociación de crédito. Este balance tiene un total de activo de 28.772.509.214 y presenta una utilidad de 498.559.389. Segundo punto, presento el balance que la constructora Jaime Cárdenas aportó a la Superintendencia de Sociedades con la solicitud de liquidación, donde presenta ya un activo de 38.519.948.224 y unas pérdidas del ejercicio de 1.665.697.819. Bueno, con base en la documentación obrante ya dentro del expediente, el perito procedió a desarrollar cada uno de los puntos decretados. Entonces, el primer punto es, y respecto a las obligaciones 3099, 3200, 28860, 3099, 3200, 29349, 3099, 3200, 29753, 3099, 3200, 3698 y 3099, 3200, 30815 correspondientes al crédito constructor de erradicación 3265,
310030.809 y las obligaciones correspondientes al crédito constructor otorgado para financiar la construcción del proyecto Condominio La Ribera Avenue Propiedad Horizontal se verificaron pagos hechos por la sociedad constructora Jaime Cárdenas y Asociados, limitada en liquidación judicial a Bancolombia, y en caso de que así haya sido la fecha de los mismos. Entonces yo, dando respuesta, digo, de acuerdo a la información aportada por Bancolombia en inspección judicial realizada en la ciudad de Medellín, sede administrativa del demandado, procedo a respuesta a la pregunta trasladada. Las obligaciones referidas al inicio de la pregunta corresponden al proyecto Portal de la Vega, cuyos pagos se verificaron dentro del denominado periodo de sospecha según los extractos aportados por Bancolombia y de acuerdo a los soportes entregados al perito. Procedo a relacionar el registro de pagos ejecutados dentro del denominado periodo de sospecha. Inicialmente se empieza con el proyecto Portal de la Vega, crédito preoperativo. Se relacionan, lógicamente, eso ya es transcripción de los mismos extractos que aportó Bancolombia, mes de mayo de 2009, tiene abono en pesos por 1.660.793 y se presenta la aplicación tanto a capital, intereses y pago de interés de mora. Lo mismo el mes de julio del 2009, aparece también un abono en pesos de 6.320.218.95 con su aplicación a capital, interés corriente e interés moratorios. En total, los pagos por concepto de crédito preoperativo para el proyecto Portal de la Vega suman 7.982.011,95. Proyecto Portal de la Vega, crédito constructor. Asimismo, relaciona al perito los pagos identificados que fueron desembolsados para crédito constructor del proyecto denominado Portal de la Vega durante el periodo comprendido entre mayo de 2009 y octubre de 2010. Se está presentando la relación mes a mes y año tras año, de acuerdo a la información que aportó Bancolombia. Mayo de 2009 se relaciona un pago por 20.702.330, su respectiva aplicación tanto a capital como a intereses corrientes. Junio de 2009, un pago por 4.390.000, aplicación a intereses corrientes. Julio de 2009, un pago por 34.290.000, su aplicación a intereses corrientes y a intereses de mora, abono a capital. Mes de septiembre de 2009, un pago por 60.117.297. Un pago, no, yo digo un pago, pero yo estoy leyendo el total, ¿no? de cada mes. 60.117.297, su aplicación a capital, interés corriente y moratorios. Noviembre del 2009, pagos por valor de 21.532.837, lo mismo, la misma aplicación financiera. Febrero del 2010, pagos por 11.580.760. Marzo del 2010, pagos por 213.680.000 pesos. Junio del 2010, 694.997.537. Julio del 2010, 82.128.887. Agosto del 2010, 176.973.900. En total, los pagos por crédito constructor para el proyecto Portal de la Vega suman 1.319.392.549 pesos con 26 centavos. Para el proyecto La Ribera Avenue, el crédito operativo, los pagos relacionados por el mes de mayo de 2009 suman 6.782.836, mes de junio de 2009, 6.729.007, septiembre del 2009, 19.803.567, octubre del 2009, 6.432.868, noviembre del 2009, 6.352.579. En total, los pagos por concepto de crédito preoperativo para el proyecto de La Ribera Avenue suman 46.098.857. Crédito constructor para el proyecto Ribera Avenue. También se relacionó a continuación los pagos que fueron identificados y desembolsados para crédito constructor del proyecto denominado Ribera Avenue durante el periodo comprendido entre mayo de 2009 y octubre de 2010. Así, por agosto del 2009 aparece un total de pagos por valor de 402.439.925.
y unos intereses corrientes de 399.130.398.55, intereses moratorios de 3.309.524. En total, los pagos por concepto de crédito constructor para el proyecto Riviera de Nus suman 402.439.925 pesos. Como segundo punto a responder de esta prueba pericial, la pregunta trasladada dice: si fuera de las obligaciones referidas en el numeral inmediatamente anterior, existieron entre Bancolombia como acreedor y Constructora Jaime Cárdenas y asociados en liquidación judicial como deudora, otras obligaciones, y en caso de que así haya sido, los pagos hechos a las mismas con descripción del monto y la fecha en que los mismos se verificaron. Respuesta pericial: la parte de los pagos relacionados anteriormente se pudo identificar de acuerdo a documentos aportados por Bancolombia en la Inspección Judicial en Medellín. Otros pagos que fueron relacionados por la constructora Jaime Cárdenas fueron realizados por la constructora Jaime Cárdenas dentro del denominado periodo de sospecha, esto es entre mayo de 2009 y agosto de 2010, los cuales se relacionan a continuación. Por crédito preoperativo para proyecto Chipichape, tenemos en mayo de 2009 abonos por valor de 10.921.992, de los cuales 7.812.448,64 abono capital, 3.094.181,40 abono intereses y 15.369,96 para intereses moratorios. Para el mes de agosto del 2009 se registraron pagos por 8.089.003 pesos con su correspondiente aplicación financiera. Septiembre de 2009, pagos por 13.154.886, octubre de 2009, 2.568.132, noviembre del 2009, 10.883.812. En total, los pagos por concepto de crédito preoperativa por el proyecto Chipichape suman 45.617.825. Crédito constructor proyecto Chipichape, identificaron pagos por el mes de mayo de 2009 por valor de 27.142.034, su correspondiente financiación, o sea, los intereses 27.121.316, pago de interés de mora 20.717,58 pesos. Agosto de 2009 tenemos pagos por valor de 99.472.072 pesos, intereses corrientes por valor de 99.132.691, intereses moratorios 338.380. En noviembre de 2009 tenemos un pago por valor de 3.352.243, intereses corrientes 3.244.778,35 y moratorios de 107.474,55. En total, los pagos por concepto de crédito constructor para el proyecto Chipichape suman 129.965.349. El tercer punto es traslado al perito. Dice: si para sustentar los créditos otorgados a la constructora Jaime Cárdenas asociados en liquidación judicial se presentaron estados financieros, y si así fue, si dentro de estos se incluyeron el balance general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera, el estado de flujo de efectivos, y los mismos fueron certificados y dictaminados. La respuesta para este punto se dio sobre la base del estudio de todo el expediente aquí que reposa en la superintendencia. El perito entonces presenta a continuación los balances y estados de resultado que Bancolombia aportó a la superintendencia de sociedades y que reposan en el expediente de esta entidad, correspondiente a la información financiera que la constructora Jaime Cárdenas Asociados le fue aportando a dicho banco desde el año 2005, 2006, 2007, 2008 hasta el año 2009. Esto para sustentar solicitudes de crédito preoperativo y constructor que fue presentada a la constructora, que presentó la constructora Bancolombia, a medida que requería recursos para adelantar los diferentes proyectos en desarrollo y ejecución, así como los balances y estados de resultado presentados para solicitar refinanciación de deuda y para solicitar liquidación ante las supersociedades.
Al hacer el estudio pericial de la Autoridad de la Justicia, detectó en el cotejo y cruce de documentos contables contra documentos tributarios que fueron aportados al expediente de las supersociedades, lógicamente aportadas por la constructora Bancolombia, duplicidad en balances y duplicidad en estados de resultado. Se encontró todos los diferentes años siempre presentaban 2 balances y 2 estados de resultado diferentes con diferentes cifras. Eso pues complicó el análisis, entonces conllevó más tiempo de trabajo para la Autoridad de la Justicia para en un momento dado determinar qué estados financieros eran factibles para poder presentar sobre la base de unas cifras reales. Se cotejó contra las declaraciones tributarias y se seleccionó los que pudieron coincidir contra dichas declaraciones tributarias. Los demás balances y estados de resultado obrantes de los diferentes años pues se desecharon para efectos de cualquier cálculo. A continuación, el perito dentro de su dictamen procede a registrar los balances y estados de resultado aportados al expediente por Bancolombia de la constructora Jaime Cárdenas en liquidación y que cruzaron con las declaraciones de renta de la DIAN, lo que da un grado de confianza a las cifras presentadas. Aquí en el año 2005 hay un balance donde hay un total de activo de 1.589.840.951, paso y patrimonio pues el mismo valor. Uno está de resultados de utilidad neta de 39.414.135. Para el año 2006 tenemos un balance presentado por valor con un activo de 8.657.349.681 pesos, pasivo y patrimonio la misma cifra, y un estado de resultados ya arroja una pérdida neta de 21.107.116 para el año 2006. Para el año 2007 se presenta un balance con un activo de 23.211.783.217, pasivo y patrimonio la misma cifra. El estado de resultados 2007 arroja ya una pérdida de 59.743.748. Para el año 2008, la constructora presentó un balance con un total activo de 47.896.660.795, igual cifra para pasivo y patrimonio. El estado de resultados para el año 2008 arroja un resultado del ejercicio de 396.187.859. Estas cifras son las que presentan los balances. El perito transcribió tal como obraban estas cifras dentro de los balances. Para el año 2009 tenemos un total de activo de 53.283.608.276, pasivo y patrimonio la misma cifra. El estado de resultados para el mes de agosto, esto es para el mes de agosto de 2009, presenta una utilidad después de impuestos de 784.996.504. El perito, lo que yo le he explicado ahorita, de acuerdo a los documentos aportados obrantes en el expediente, aparte de los balances generales y estados de resultados relacionados en el dictamen y la duplicidad en balance y estados de resultado del año 2005-2009, no fueron tenidos en cuenta los que no coincidieron contra las cifras declaradas a la DIAN. Adicional a eso, el perito no encontró documentos financieros adicionales tales como estados de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, ni estado de flujos de efectivo. Para efectos de certificación de los balances y estados de resultados se presenta la relación, quiénes fueron las personas que certificaron estos balances durante los diferentes años. Para el año 2005 tenemos 2 balances de generales, 2 balances de 2 estados de resultado. El balance general y estado de resultados del año 2005 viene certificado como representante legal Jaime Cárdenas, como contador público Ángela María Escobar Bedoya,
en calidad de revisor fiscal con tarjeta profesional 82.052 rayate. Incluye nota de los estados financieros certificados por el representante legal y la revisor fiscal. El balance general no tenido en cuenta por el perito lo certifica Ángela María Escobar Bedoya como revisor fiscal y tarjeta profesional 82.052 rayate. Por el año 2006 a diciembre 31 del 2006 se presenta duplicidad de información, 2 balances generales, 2 estados de resultados diferentes. El balance general y estado de resultados del año 2006 viene certificado como representante legal Jaime Cárdenas Gil, Consuelo de Ciudadanía 16637.989, como contador público Ángela María Escobar Bedoya en calidad de revisor fiscal con tarjeta profesional 82.052 rayate. Incluye nota de los estados financieros certificados por el representante legal, la revisor fiscal. El balance no tenido en cuenta por no coincidir con renta lo certifica Ángela María Escobar como revisor fiscal con tarjeta profesional 82.052 rayate y Ana Patricia Tavares como contador público con tarjeta profesional 125.297 rayate. Vemos que se observa que la revisor fiscal es la que firma en ambos balances a pesar de tener información diferente. Por el año 2007, a diciembre 31 del año 2007, también se presenta duplicidad de información, 2 balances generales, 2 estados de resultados diferentes. El balance general y estado de resultados del año 2007 viene certificado como representante legal Jaime Cárdenas Gil, como contador público certifica Gisela Torres Guerrero con tarjeta profesional 76317 rayate, incluye nota de los estados financieros certificados. El balance no tenido en cuenta por no coincidir con renta lo certifican Ángela María Escobar como revisor fiscal con tarjeta profesional 82.052 rayate y Diana Patricia Tavares como contador público con tarjeta profesional número 125.297. Por el año 2008, a diciembre 31 del año 2008 se presenta duplicidad de información, 2 balances generales y 2 estados de resultados diferentes. El balance general y el estado de resultados del año 2008 viene certificado así: como representante legal certifica Jaime Cárdenas Gil, como revisor fiscal Ángela María Escobar, con tarjeta profesional 80.052 rayate y como contador público certifica Gisela Torres Guerrero con tarjeta profesional 76317 rayate. Incluye nota de los estados financieros certificados. El balance no tenido en cuenta por el perito lo certifica Ángela María Escobar como revisor fiscal y Diana Patricia Tavares como contador público. Este también vemos que es la misma revisor fiscal que está certificando ambos estados financieros. A diciembre 31 del 2009 se presenta duplicidad de información. 2 balances generales y 2 estados de resultados diferentes certificados por los mismos contadores públicos. Primer balance y estado de resultados presentaba en Colombia con un activo de 28.772.509.214 pesos con una utilidad después de impuestos de 498.559.389. Con solicitud de refinanciación de créditos se encuentra certificado así: como representante legal Jaime Cárdenas Gil, como revisor fiscal Ángela María Escobar con tarjeta profesional 82.052 rayate, como contador público certifica Diana Patricia Tavares con matrícula 125.97 rayate, incluye nota de los estados financieros. No se pudo cruzar este balance por renta por ausencia de declaración. Segundo balance y estado de resultados presentado a super sociedades con un activo de 38.519.948.224 y con una pérdida de ejercicio por valor de 1.665.697.819. Con solicitud de liquidación, la cual se encuentra certificado como representante legal Jaime Cárdenas Gil, como revisor fiscal Ángela María Escobar, como contador público Diana Patricia Tavares, incluye nota de los estados financieros. No se pudo cruzar este balance por renta por ausencia de declaración. Por el año 2010, el balance general y estado de resultados a septiembre de 2010 viene certificado así: como representante legal Jaime Cárdenas Gil, como revisor fiscal Ángela María Escobar, tarjeta profesional 80.052 rayate, como contador público certifica Diana Patricia Tavares con tarjeta profesional 125.97 rayate, incluye nota de los estados financieros. Se incluye adicional a eso las copias dentro del dictamen de las tarjetas profesionales de los respectivos contadores públicos que están certificando los diferentes balances. Cuarto punto.
El cuarto punto trasladado dice: en el evento que Constructora Jaime Cárdenas Asociados en liquidación judicial haya presentado estados financieros para sustentar el crédito otorgado, ¿cuál era la situación financiera de esa compañía y cuál era su capacidad para generar flujos futuros de efectivo? Para la época en que se solicitaron y perfeccionaron los préstamos otorgados, ¿cuáles activos, pasivos, ingresos, costos y gastos se relacionaron dentro de los mismos? Inicialmente se hizo un balance, un análisis de un balance tanto horizontal y vertical para efectos de analizar las variaciones de las cifras sobrantes en los balances y en los estados de resultado. De acuerdo a estas cifras, en la lectura horizontal en el año 2008 sobresale la cuenta negativa de bancos y corporaciones en cuantía de 24.612.317, que vuelve negativa la disponibilidad. La cuenta de deudores pasa de 14.000 millones en el año 2007 a 35.000 millones en el año 2008, básicamente por las cuentas afectadas denominados recaudo de cartera, clientes nacionales, anticipos, entre otros. Los inventarios pasan en el mismo periodo de 7.6 mil millones a 12.5 mil millones, 12.5 millones. Las cifras financieras pasan de 5.1 mil millones en el 2007 a 11.5 mil millones en el 2008. Las cuentas por pagar se reducen de 14.5 mil millones en 2007 a 4.9 mil millones en 2008. Sobresalen las cuentas por pagar el valor de los anticipos y avances recibidos en la suma de 28.317 millones. La liquidez en el caso de la liquidez, depende más bien de la calidad de los activos corrientes, en términos de liquidez o fácil convertibilidad en efectivo, y de la premura de los pasivos en términos de su vencimiento. En esa medida es importante mirar cuentas de activo corriente, asegurarse que sean de fácil realización. La cuenta de deudores al parecer no fue realizable a corto plazo, 35.000 millones. Los inventarios no se convirtieron en efectivo tal como se aprecia por su crecimiento en los 3 años. La fluctuación de las utilidades indica que no estuvieron respaldadas de una liquidez de buena calidad de los activos corrientes. Se hizo un análisis sobre la capacidad para generar flujos de efectivo y en el cuadro 2 se presenta, se elaboró un flujo de caja con base en el comportamiento de los años 2006 a 2008 y es la base para proyectar los flujos de caja de los años 2009 a 2013. Estas cifras tomadas en estos estados de resultado y en estos flujos de caja son las que reposan en los estados financieros aportados y que fueron validados para estos cálculos. El flujo de caja, bueno, el flujo de caja de un negocio es similar al estado de resultados, pero difieren que el primero es con base en el efectivo y el segundo con base en causación. El estado de resultados incluye intereses y el flujo de caja no. En el flujo de caja la depreciación hace las veces de escudo fiscal con el fin de ahorrar impuestos. Entonces, a continuación se presentó el cuadro 2, elaborado sobre la base del comportamiento del estado de resultado de los años 2006, 2007 y 2008, los cuales son la base para la elaboración del flujo de caja que se proyecta para los años subsiguientes para poder dar respuesta al punto decretado. En el cuadro 3, o sea, se proyectan los flujos de caja teniendo en cuenta los supuestos macroeconómicos de tasa de inflación, de TF, crecimiento del Producto Interno Bruto Real para los años 2009 a 2013, los cuales fueron tenidos en cuenta por el Banco de la República en su momento. Estos son normalmente índices que se utilizan para este tipo de proyecciones. Se hizo el flujo de caja, se hizo el cálculo tanto con base en el comportamiento del año 2006, 2007, 2008, se proyectó para el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 corrió, cada uno de los años. Entonces se adiciona la fórmula del flujo de caja y se le halla el valor presente a cada uno de los años. En el caso del ejemplo que se dio, la sumatoria de los diferentes años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 suma 3.400
437.742.610. Aquí con base en este resultado y con base en los valores que habían sido desembolsados para los proyectos Rivera Avenue, Portal de la Vega, Colina Chipichape, de acuerdo al ejemplo que se dio de flujo de caja, pues no alcanzaría el dinero para efectos de suplir las diferentes deudas que tenía la constructora con el banco, para efectos de cubrimiento de esos proyectos. Como les digo, es una proyección de flujo de caja que se hace para determinar ese punto álgido. Quinto punto, si los créditos otorgados fueron objeto de renegociación y si así fue, ¿cuáles fueron los estados financieros utilizados para sustentar la renegociación? Según la contestación de la demanda en los años 2009 y 2010, la constructora incumplió en el pago de varias de las cuotas que debía en Colombia según la documentación que en el expediente, y algunos créditos otorgados a la constructora Jaime Cárdenas Asociados fueron objeto de solicitud de refinanciación por parte de la constructora, que para poder acceder a este beneficio en Colombia se presentaban los siguientes estados financieros utilizados por la constructora Jaime Cárdenas para sustentar la renegociación al 31 de diciembre del 99. Entonces se presenta el balance presentado por la constructora Bancolombia con fecha corte 31 de diciembre del 99 para efectos de renegociación, donde tenemos un activo, se observa un activo por 28.772.509.214, pasivo y patrimonio 28.772.509.214, y un estado de resultados donde arroja una utilidad después de impuestos por 498.559.389. Sexto punto, ¿cuál era la situación económica y financiera de la sociedad constructora de asociados en liquidación judicial entre mayo de 2009 y agosto de 2010? La situación económica y financiera de la constructora se puede observar en el comportamiento de las cifras registradas en los respectivos balances generales y estados de resultado de agosto de 2009 y septiembre de 2010, obrantes en el expediente, ya que no se encontraron balances generales ni estados de resultado entre mayo de 2009 y agosto de 2010. Aquí se presenta a continuación el balance de agosto de 2009 y las cifras sobrantes en el balance de septiembre de 2010. Se hace el comparativo correspondiente y se extrae las diferencias de cada uno de los rubros que arroja el análisis vertical. Asimismo, en el análisis comparativo de los anteriores balances se observa una caída de 24.118.202.449 en los activos de la constructora Jaime Cárdenas y Asociados. Asimismo, también se elaboró el análisis vertical de los estados de resultado comparativo entre agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuyas diferencias verticales nos arrojan. Se observa un análisis comparativo en los anteriores estados de resultado, donde se verifica una caída en las utilidades pasando de 784 millones de utilidad a 1.902 millones de pérdidas, con una variación negativa entre ambos años de 2.688 millones de la constructora Jaime Cárdenas Asociados. El efecto patrimonial se puede observar en las siguientes cifras comparativas extraídas de los balances generales, los cuales hablan por sí mismas. Entonces tenemos el balance de agosto del 2008 con un total patrimonio de 1.343.458.450 y el estado patrimonial del balance de septiembre de 2010 arroja un patrimonio negativo de 3.754.188, lo cual el comparativo entre los dos años nos arrojaría una situación económica, una descapitalización patrimonial de 4.357.212.638, que se genera de pasar de los 1.343.458.450 en agosto de 2009 a 3.013.754.188 millones en septiembre de 2010. Lo anterior se vio básicamente por la caída de las utilidades ocurrida entre los dos periodos analizados. En agosto de 2009 se registraron
utilidades por 784.996.504 y en septiembre de 2010 pasan a ser pérdidas por valor de 1.902.930.236. La situación financiera de la empresa: en la parte de la lectura horizontal, en agosto de 2009 la cuenta de bancos y corporaciones está en una cuantía de 18.375.769 y en septiembre de 2010 se reduce a 4.322.802. La cuenta de deudores pasa de 16.000 millones en el año 2009 a 2.000 millones en el año 2010. Los inventarios pasan en el mismo periodo anterior de 33.000 millones a 14.000 millones. Las obligaciones financieras se incrementan de 11.000 millones en el 2009 a 13.1 mil millones en el 2010. Las cuentas por pagar se aumentan de 473 millones en 2009 a 665 millones en 2010. Todo esto significa que si decide cerrar la constructora, esta tendría que pagar 53 centavos por cada peso que debe de pasivo circulante. Calidad de las utilidades. La fluctuación de las utilidades de 784 millones a agosto de 2009 pasan a arrojar pérdidas en el ejercicio por valor de 1.902 millones a septiembre de 2010. Segunda parte del cuestionario solicitado por la parte demandada. Indique si los estados financieros presentados por constructora Jaime Cárdenas a la Superintendencia de Sociedades con la solicitud de liquidación que obra en el expediente y fueron aportados junto con la contestación de la demanda con corte del 31 de diciembre de 2009 son iguales a los estados financieros presentados por constructora Jaime Cárdenas, obran dentro del expediente y fueron aportados en la exhibición de documentos que se llevó a cabo en Bancolombia el 12 de julio de 2013 con la misma fecha de corte del 31 de diciembre de 2009. A comparar pericialmente los dos balances generales y estados de resultado que obran el expediente, ambos con fechas similares de corte al 31 de diciembre del 99, los cuales fueron aportados por la constructora Jaime Cárdenas en dos momentos diferentes. El primero fue el balance general y estado de resultados presentado por la constructora Jaime Cárdenas con fecha 31 de diciembre del 99, tramitado para efectos de reestructuración de créditos preoperativo constructor, el cual presenta los siguientes totales en el resumen de los rubros del balance y el estado de resultado. Un activo por valor de 28.772.509.214, un pasivo por valor de 31.269.001.406. Un patrimonio negativo por valor de 2.496.492.192. Capital de 120 millones, resultados del ejercicio 498.559.389, ejercicios anteriores, pérdidas acumuladas de 3.119.566.260. El segundo balance y estado de resultados que fue presentado por la constructora Jaime Cárdenas a la Superintendencia de Sociedades con la solicitud de liquidación de la sociedad, también con fecha de corte de 31 de diciembre de 2009, aportado dentro de la exhibición de documentos de Bancolombia, presenta los siguientes totales en su balance y estado de resultados. Activo por valor de 38.519.948.224, pasivo por 39.630.772.175, patrimonio de negativo de 1.110.823.952. Capital 120 millones, revalorización de patrimonio 4.514.679, resultados del ejercicio, pérdidas por 1.665.697.819 y de ejercicios anteriores 430.359.188. Dice, si existen diferencias, por favor indique cuáles son. A continuación se presentan en el dictamen los balances y los estados de resultado comparativo rubro por rubro que refleja cada una de las diferencias que se presentan en los estados financieros elaborados por la constructora Jaime Cárdenas, ambos con la misma fecha de corte del 31 de diciembre de 2009. Entonces ahí se presenta el análisis comparativo, tanto de renegociación, los balances que se presentaban, las cifras incorporadas en la renegociación, las cifras incorporadas para efectos de liquidación y las diferencias. Entonces, según se observa en este comparativo de balances generales presentados por la constructora Jaime Cárdenas, se detecta que dichos balances no coinciden en sus cifras presentadas con corte del 31 de diciembre del 2009. A manera de análisis se observa que el total del activo presenta una diferencia para diciembre del 2009 pasando el primer balance
de 28.772.509.214, al segundo balance un total activo de 38.519.948.224, una diferencia de 9.747.439.010 pesos. Entonces es una diferencia bastante grande y más siendo balances de la misma fecha. Para el caso total del pasivo también presenta una diferencia pasando el primer balance de 31.269.001.406 al segundo balance de 39.630.772.175, presentando una diferencia en el pasivo de 8.361.770.769. Para el caso del patrimonio también se presenta una diferencia de diciembre de 2009 así. En el primer balance, un patrimonio negativo por valor de 2.496.492.192 y el segundo balance un patrimonio negativo de 1.110.823.952, una diferencia de 1.385.668.240. Para el caso del pasivo del patrimonio presenta una diferencia a diciembre de 2009. En el primer balance, pasivo y patrimonio 28.772.509.214, el segundo balance 38.519.948.224, una diferencia de 9.747.439.010. En el estado de resultados también se presentó el mismo análisis pericial de las cifras que obran en el primer estado de resultados y las cifras que obran en el segundo estado de resultados a la misma fecha 31 de diciembre del 99, arrojando los siguientes resultados. El total de ingresos operacionales del primer balance arroja una cifra por valor de 13.292.604.279. El segundo PIG arroja una cifra de 10.778.348.000. La diferencia corresponde a la cifra negativa 2.513.256.279. Para el caso de costo de ventas también presenta una diferencia de diciembre de 2009, 9.648.6.599 para el primer PIG del costo de ventas. En el segundo PIG el costo de ventas incrementa a 11.595.370.708, una diferencia de 1.947.364.109. Para el caso de la utilidad bruta también se presenta una diferencia de diciembre de 2009. Una utilidad bruta en el primer PIG de 3.643.597.680, una pérdida ya se observa en el segundo balance por valor de 817.022.708. Una diferencia de 4.460.620.388 entre el primer y el segundo balance. Asimismo, se hizo el mismo análisis, tanto los ingresos no operacionales, los egresos no operacionales, la utilidad después de impuestos, la cual en el primer balance arroja una utilidad en el primer balance por 498.559.389 pesos, en el segundo balance una pérdida de 1.665.697.819 con una diferencia de 2.164.257.208. Bueno, tercer punto, indique si dichas diferencias inciden en el flujo de cada proyectado. Se incide directamente el flujo de cada proyectado, ya que las bases que se toman para la proyección a elaborar son definitivas en la previsión de cada uno de los estados de resultado, presentados con resultados totalmente opuestos. En el primer estado de resultados presentado en Colombia, el escenario es positivo, la proyección también, exceptuando lógicamente que existían los proyectos por cancelar. En el segundo escenario, el estado de resultados presentado a Super Socias es totalmente negativo y la proyección lógicamente es negativa. Se siguió el mismo procedimiento del mismo cuadro anterior. Se hizo la proyección sobre los flujos de caja teniendo en cuenta supuestos macroeconómicos, índice de inflación de TF, Producto Interno Bruto, para los años 2009-2013, los cuales fueron tenidos en cuenta por el Banco de la República en su momento. Se puede observar en el cuadro 5 el comportamiento
de positivo y de crecimiento en las cifras proyectadas para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, partiendo de las cifras reflejadas en el primer balance. Asimismo, vemos con las cifras contenidas en el balance y el estado de resultados que obran en el primer balance para renegociación de crédito, la previsión de las cifras crece un promedio anual de 4,69% con respecto a cada año anterior. Asimismo, se presenta el ejemplo de cómo puede ser la proyección de las cifras con base en las mismas cifras proyectadas del estado de resultados y que arroja cada uno de los años respectivos, en donde podemos observar en el cuadro 6 un valor presente de flujo de caja por valor acumulado, tanto por el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, de 8.816.642.507. Esto fue en el primer balance. Para el segundo caso analizado, el flujo de caja se elaboró con el segundo balance de 31 de diciembre del 99 aportado a las supersociedades para liquidación, donde se presenta también el ejemplo y vemos que la proyección para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, con las cifras contenidas en dicho balance, nos arrojan un flujo de caja, valor presente neto por valor negativo de 9.511.616.799. A manera de conclusión, se puede decir que los resultados consignados en el presente dictamen fueron elaborados sobre los estudios técnicos adelantados por el perito contador, realizados a la contabilidad aportada por Bancolombia, los estados balance, estados de resultado aportados al expediente y las cifras incorporadas aportadas en Inspección Judicial en Medellín, que a pesar de haber sido duplicadas en la información varios años consecutivos, se tuvo el cuidado de elaborar los cálculos con cifras que coinciden con declaración de renta, documentos que fueron analizados detenidamente para poder dar respuesta a las preguntas decretadas por el despacho. Este es ante todo un dictamen de carácter técnico en el estudio de los balances y estados de resultado aportados al expediente y los documentos contables, lo cual pues este estudio se colocó a consideración de la Superintendencia de Sociedades y de las partes. Muchas gracias. Doctora, yo aproximadamente tengo como 10 complementaciones o adiciones o aclaraciones, pero si le parece por método, voy refiriéndome una por una para que el señor Galeano a su vez la responda en ese sentido, porque puede que con una respuesta no haya necesidad de la otra y así nos ahorramos pues tiempo. El primer comentario, que es casi que puramente formal, pero a veces del tema formal o de errores formales se llegan a situaciones que no son las mejores, pero casi que uno puede llegar a concluir sin que usted diga nada que fue un error mecanográfico, y es que en muchos de los folios, cuando usted relaciona los balances del 2009 o en general los estados financieros de 2009, se equivoca y relaciona el año como 1999. Eso por supuesto es una aclaración que creo que tanto el Bancolombia como nosotros pedimos que se haga. Le pongo un primer ejemplo. A folio 17, cuando usted se refiere al balance presentado por la constructora Jaime Cárdenas, a fecha de corte 31 de diciembre del 99, y más adelantivo se refiere al balance general de 2009. Ese error se repite por lo menos en 5 oportunidades a lo largo de todo el peritazgo. Efectivamente corresponde al balance 31 del año 2009. Es un error de mecanografía. O sea, siempre que se esté refiriendo al balance a 31 de diciembre de 1999, entendemos que es 2009. Sí, doctora, es año 2009, 31 de diciembre de 2009. Les ruego me disculpen. Bueno, gracias, doctor. Bueno, el segundo punto, ese es menos pacífico, tiene que ver fundamentalmente con el objeto de la adición que del dictamen pericial que solicitó Bancolombia. A lo largo de todas estas prácticas de pruebas, Bancolombia ha venido construyendo una argumentación en virtud de la cual existen 2 grandes referencias de estados financieros, las que Jaime Cárdenas presentó
para efectos de obtener la aceptación de la liquidación de su compañía, y las que Jaime Cárdenas le presentó al banco con el propósito de poder obtener las reestructuraciones de varios de sus créditos, incluyendo el último, que finalmente no se logró estructurar del todo, por todo lo que ya es conocido acá, que fue ese plan de salvamento que conocemos. Sobre la base de este gran argumento, que en mi opinión está lleno de premisas falsas, y es en parte la razón por la que yo voy a hacer varias solicitudes de aclaraciones, cuando el doctor Santiago Borrero, que es el gerente de cuenta de la constructora, rindió su declaración, él recibió una pregunta de parte del doctor Gamboa en el sentido que si le hubieran presentado al banco los estados financieros que se presentaron con la demanda de liquidación, si frente a eso ellos hubieran aprobado el plan de salvamento y las diferentes reestructuraciones. Y él, casi que indignado, más o menos dijo no, eso no, y más o menos se sintió estafado y etcétera. Lo que a uno verdaderamente le sorprende, considerando ese antecedente, es que, como se dice en el dictamen y como uno lo advierte en el expediente, es que no es que haya dos grupos de estados financieros, sino que hay dos capítulos, uno los presentados a la superintendencia y otros muchos, que simplemente el perito se refiere a multiplicidad de estados financieros presentados a Bancolombia, y él, creo que es en el folio 17, más o menos presenta un criterio con base en el cual definió rendir su dictamen. Lo que yo veo como una gran dificultad, y ese es el motivo la razón la solicitud de aclaración, es si el banco, para efectos de organizar o para estructurar, para fundamentar la reestructuración que iba a hacer, se basó en cuál de los múltiples estados financieros que le solicitó, yo no sé si lo solicitó o le presentaron, pero hoy día existen muchos, en cuál de esos se fundó. Esa es la primera pregunta. Espere, cuénteme, doctor. Doctora, el distinguido apoderado de la parte demandante manifestó que iba a hacer solicitudes de aclaración, y creo que está fundamentando un alegato de conclusión, y cada solicitud va precedida del respectivo alegato y del correspondiente editorial. Yo le rogaría que le pidieran que se concretara a la solicitud exacta y no a una motivación de por qué sucedió una cosa o por qué otra, que muy seguramente no están al alcance del perito, porque lo que sí va quedando muy claro aquí es una cosa gravísima, y es que hay dos contabilidades, multitud de estados, de cosas en donde la fiabilidad de eso es completamente negativa. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, doctor, en eso sí tengo que hacerle una solicitud muy respetuosa al apoderado de la parte demandante, y es que no requerimos una presentación del por qué está pidiendo la aclaración, porque el despacho evaluará si es necesaria o no para el tema que nos ocupa. Entonces, con esa salvedad, doctor, entonces vamos a proceder. La pregunta que usted, según entiende el despacho, está pidiendo aclaración en el dictamen, es que el perito nos identifique qué estado financiero tuvo en cuenta de su análisis, tuvo en cuenta el banco para hacer el crédito. Pregunta, yo pregunto si esa es la aclaración que usted solicita. Sí, señora, pero con unos agregados que de una vez los hago para efectos de que no tenga que volver a editorializar, que a mí me parece que no es eso, sino es una pretensión de claridad para efectos de llevar al convencimiento al juez sobre todo lo que aquí se está debatiendo, o sea que difiero en eso con el doctor Gamboa. Lo primero es eso. Lo segundo es si esos estados financieros que el perito tuvo en cuenta para efectos de rendir su dictamen son los mismos sobre los cuales el banco procedió a aprobar el plan de salvamento, que hoy desdice que hoy habla de ellos en los términos que ya dije. Permítame un segundo. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia de contenido entre los distintos estados financieros del banco, o sea, de los aportados al banco, unos de otros?
Bueno, dentro del dictamen se presentó sobre la base de la pregunta del balance a 31 de diciembre de 2009, ¿cuál era el balance que había presentado la constructora Jaime Cárdenas a Bancolombia con fecha de corte 31 de diciembre de 2009, que aquí está el 99, para efectos de renegociación de créditos? El perito presentó, de acuerdo a medida que fueron aportadas las pruebas en la inspección judicial y las pruebas aportadas al expediente, se presentaron los dos balances generales al 31 de diciembre del 2009. El primer balance presentado por la constructora para efectos de renegociación de créditos es el que en todo el desarrollo de la prueba pericial siempre aparece identificado como primer balance el 31 de diciembre del 99. El segundo balance que fue presentado por la constructora Jaime Cárdenas a la Superintendencia de Sociedades. No, es que de ese no estamos hablando, no. Estamos hablando del análisis que usted hizo a los documentos que obran en el expediente y que obviamente incluyen los de las inspecciones judiciales. ¿Cuál pudo usted determinar, tuvo en cuenta el banco para aprobar las diferentes reestructuraciones o renegociaciones de los créditos? Pues el primer balance fue el que tuvo en cuenta el banco. El que aparece aquí como primer Como balance. primer balance en todas las preguntas que se hace. El segundo balance ya fue... No, el de las super sociedades, no, ese no lo vamos sí, a... pero entonces ahí tuve un inconveniente en el desarrollo de la prueba pericial. No pude cruzar ese balance contra declaración de renta porque no apareció la declaración de renta incorporada, entonces no se sabe cuál de los dos balances es real, no pude certificar esa parte porque no aparecía la declaración de renta del año 2009, no la encontré. O sea, la pregunta es que usted tuvo en cuenta el balance a 31 de diciembre de 2009, pues que nos menciona acá y que obviamente nos aporta como primer balance, para analizar todo el tema de Sí, Bancolombia. para efectos de renegociación de créditos. De créditos, Ese fue exacto. el balance que siempre identificaron dentro del expediente que había sido presentado para renegociación de créditos, etcétera, ¿sí? A 31 de diciembre del 2009. ¿Ese es un único balance? Que es la primera pregunta que hacía el doctor respecto a la aclaración. O sea, a No. 31 de diciembre, no, olvidémonos del segundo de las supersociedades, estamos solo en el del banco. ¿Es el único balance que usted encontró dentro de los documentos que señora. tuviera Bancolombia para el crédito? Sí, es el único balance que encontré inicialmente para este efecto. Listo. Entonces, la aclaración que tiene que hacer del contenido del experticio es omitir lo que se afirma en el sentido de que hay varios estados financieros presentados al banco, que dificultó la labor independientemente de que haya habido otros presentados a la superintendencia, que usted lo dice y que toma como criterio el si esa información quedó consignada desde el punto de vista fiscal porque se dejó plasmada en las declaraciones de renta. Si quiere yo con mucho gusto le doy después los folios, o se los puedo dar ya. En el que mencionamos los varios Que estados menciona que hay financieros. varios, el folio 29, por ejemplo, de su manera de foliar. Habla en los términos que yo estoy preguntando. Y Ortica en su exposición se refirió en los mismos términos nuevamente, o sea que habría que hacer esa aclaración si, como lo está diciendo ahora, existe solamente un crédito, unos estados financieros presentados al banco, por año digo. Bueno, lo segundo. No, es decir, simplemente aclarar que solamente hay uno para el banco, uno presentado al banco. Sí, realmente hay únicamente presentado al banco y fue el que fue presentado para efectos de renegociación de créditos con fecha de corte de 31 de diciembre de 2009 y fue el que el banco utilizó precisamente para efectos de sus erogaciones. ¿Sí? Bueno, una de las preguntas que amplía esta prueba, concretamente por solicitud del banco, fue solicitar una comparación entre los estados financieros presentados a las supersociedades y otros presentados al banco.
yo le complemento o le pido la complementación de esa pregunta en los siguientes términos. ¿Cuál refleja en términos de la situación de una compañía una situación más crítica? Si los presentados a Bancolombia o los presentados a la superintendencia. En aspectos contables y financieros, la situación crítica la presenta el banco, el balance presentado a la Superintendencia de Sociedades. Sobre la base de esa respuesta, don Fernando, le hago las siguientes preguntas. Según lo que usted dejó plasmado, ¿cuál era el endeudamiento total de la compañía según los balances presentados a Bancolombia y cuál era el endeudamiento total según los balances presentados a la superintendencia? Ojalá tanto desde el punto de vista nominal como desde el punto de vista porcentual. Porcentual en términos de relación activos-pasivos. Simplemente lo que pretendo es que usted justifique la afirmación que debió decir, porque yo creo que es la contraria. ¿Ese es en el comparativo? ¿En el comparativo de los balances generales? Sí, señor. Usted cogió, ese fue su ejercicio. Yo sí estoy siguiendo su ejercicio, de hecho yo hice un cuadro, pero no mire mi cuadro porque de pronto el doctor Gamboa se queja por mirar el mío, más bien mire su experticio. Bueno, pero es que para evitar 62. Sus quejas y para lograr su tranquilidad. Folio 62 de su... Sí. No, aquí están numerados aquí está, todos. pero aquí está, si quiere, para que de pronto ahí está. Ay, cuidado. Ese es el comparativo. Entonces, o si quiere voy a las cifras generales para no hacer esta, en fin. En el balance presentado a Bancolombia, el patrimonio a 2009 era un negativo de 2.496.492.192. Y en el presentado a la Super, a 2009 era de 1.110, o sea, menos de la mitad. Yo no me explico cómo es que usted me dice que es más crítico o más crítica la información presentada a la Super. Yo creo que es lo contrario y le hablo de una referencia, una cifra del balance que es primordial para efectos de sustentar el otorgamiento de créditos. El perito en su dictamen incorpora las cifras que arroja cada uno de los balances, uno para renegociación y el otro para liquidación. Si yo hablo sobre un punto crítico es sobre la base de los flujos de caja proyectados, ¿sí? Pero realmente el perito contador presenta las cifras que aparecen relacionadas en cada uno de los balances. La parte compleja, la parte negativa, ya está visualmente identificada sobre la base de las proyecciones que se realizaron. Don Fernando, me da mucha pena, pero aquí me tocó editorializar un poquitico. La práctica de la prueba provincial no es que usted venga a relacionar cifras, las cifras están ahí. De hecho, antes de su llegada a este tema, nosotros ya las conocíamos, y yo ya las conocía en los términos que le estoy diciendo. O sea, es su postura frente a la pregunta que le hace Bancolombia respecto de un escenario generado por los estados financieros presentados a la Super y la otra. Y yo vuelvo y le digo, a folio 18, por ejemplo, usted relaciona el negativo de los 2.496 y a folio, cuando se refiere al presentado a la Super, relaciona 1.100. Y ahí hay un desbalance entre pasivos y activos que sí generan un muestreo de cómo se debe operar para efectos de otorgamiento de crédito. Pregunta, ¿a usted cómo le parece esa diferencia entre uno y otro escenario? sí, dígame usted. Es que yo creo que está generando un debate Entre el perito y el apoderado. Yo Vamos a hacer sugiero- una cosa, doctor, para hacerlo un poquito más, creo que práctico para todos, y es que eventualmente usted haga las aclaraciones, el despacho también escuchará las solicitudes de la parte demandante, y luego
aclarados estos puntos iniciales formales que me parece importante, pero hay ciertos temas como ese que el perito deberá analizar con lo que él escribió y lo que él tiene a mano y sus papeles de trabajo seguramente para poderle dar respuesta y de pronto no empezar este debate porque usted le muestra a él y él le va a mostrar y entonces esto no vamos a terminar en un tema de aclaración, sino que va a ser un poco más complejo. Entonces, hagamos las solicitudes completas y luego el despacho resolverá sobre un término que le dará al perito para que él en la próxima diligencia venga y nos haga verbalmente, y claro, lo puede hacer por escrito también, esas aclaraciones y complementaciones que se le están solicitando, porque este ya es un tema de verificar frente a la información, no solamente que él tiene, sino que además le dio al despacho. ¿Correcto, doctor? Bueno, entonces prosigamos así. Doctor. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Se habla sobre la parte del momento crítico, es que se pasa las utilidades del año, del balance presentado para renegociación de 498.559.389 al 30 de diciembre del 2009, con el balance presentado para liquidación ya presentes unas pérdidas de 1.665.697.819. Lógicamente, la parte crítica siempre en las proyecciones que se hacen se trabaja sobre la base de los estados de resultado. Así, las cifras que estén presentando el balance, los balances, como el doctor dice que el activo saltó de 28.772 millones a 509.214, a 38.519.948.224. Estas son las cifras reales que presentan estos balances, pero los estados proyectados se hacen sobre la base de los estados de resultado. Entonces, si ustedes ven en la renegociación, lo que yo les comentaba, se presentan unas buenas utilidades y en el balance de liquidación se presentan ya unas pérdidas. Yo no puedo cambiar las cifras, son las cifras que reposan en esos balances y tal cual aparecen transcritas tal como las encontró el perito dentro de los correspondientes balances. Ese argumento que está dando usted, señor Galeano, es el argumento que dio el señor Borrero cuando se refirió en los términos que ya me referí yo acá. Razón por la cual retomo específicamente la cifra a la que él se refirió, que es la misma suya, que es los 498.559.389 como cifra de utilidad que está contenida en el estado financiero PIG. Yo definitivamente considero que un análisis financiero no se puede estructurar sobre la base solamente de PIG como yo les estoy entendiendo a usted y como lo dijo Borrero, en mi opinión, involucrando indebidamente una mala lectura de lo que debe ser esto. Porque esa cifra, y aquí lo invito a que usted mire el balance presentado a Bancolombia en el 2009, la trasladan al balance, pero simultáneamente en ese ejercicio del 2009 de Bancolombia hay un número negativo de los 2.496 millones que venía del ejercicio anterior. Luego, en el año 2008, y eso se debió haber dado cuenta Bancolombia, que no lo corrige acá, el valor será el correspondiente a el patrimonio del 2009, aumentado en el número de las utilidades que son traídas del PIG. Luego da una cifra cercana a los 3.000 para el 2008 que no detectó Bancolombia en lo que a él le dieron, debiéndolo haber hecho. O sea que la cifra que usted me dice, sobre la cual se puede sustentar una aprobación de crédito, no es verdad, porque esa cifra del PIG entra a jugar en el balance, para efectos de hacer el análisis de cómo está una compañía, que viene arrastrando una pérdida del año 2008 de casi 3.000 millones, un patrimonio negativo. Bueno, doctor, entonces la solicitud de aclaración… Es que me aclare si aparece consignado un valor, que no aparece, yo anticipo, pero quiero es que usted lo diga, un valor de patrimonio negativo al 2008 en los balances que le entregaron al banco. Si aparece en los balances de 2008 un valor de patrimonio negativo de 2.900, casi 3.000 millones.
cuando en el 2009, y eso sí aparece ahí, aparece uno de 1.496 más unas utilidades de 498 que sirvieron para acortar los 2.900, es una cosa matemática pues que cualquier analista financiero de primer nivel lo detecta. Dígame, doctor. No, es que entendí que la metodología que disponía el despacho Sí, era es que que se nos diga- formularan de una vez todas Sí. las solicitudes. Y luego procederíamos a... Yo aquí tengo las mías. Perfecto. Entonces, doctor, sigamos con... Bueno, es eso. Yo No, entendí porque- que una por una y yo me quedaba callado. No, doctor. ¿Las no, digo no, todas? No, sí, Ah, todas, bueno. porque es que el despacho Listo, va entonces- a resolver porque indiscutiblemente tenemos que mirar que de pronto comparten seguramente solicitudes de aclaraciones o complementaciones y pues obviamente mirará el despacho qué hacer con el perito para darle un término para que nos resuelva todas estas inquietudes. Yo les agradecería a las partes si en un momento dado, si son ya conceptos exclusivamente que toca mirar, retomar nuevamente cifras para hacer los análisis complementarios, pues que me las pasen por escrito, les agradecería a las partes. Bueno, listo, doctor. Entonces, Pero si sigo quiere, con la sigamos, otra. sí, En sigamos, la, por favor. en la audiencia en la que en que el Bancolombia interrogó al apoderado de la parte demandante, el titular de este despacho, el doctor Mendoza, dijo, eso es textual, se habló de dos estados financieros diferentes, unos que reflejan una situación normal y otros que daban cuenta de la crisis de construcciones Jaime Cárdenas. Y él se refirió a aquellos como los presentados a Bancolombia, o sea, esos eran los normales, y estos como los presentados a la demanda de liquidación. La pregunta o solicitud de aclaración es si uno puede, con base en todo lo que yo más o menos he dicho y sobre todo en lo que uno ve en estas cifras, decir que los estados financieros presentados a Bancolombia son normales. Sigo. El patrimonio negativo que en los estados financieros tenía el banco a 31 de diciembre de 2009, repito, era casi de 2.500 millones. A 2008 era de 2.995. La pregunta es, ¿estaba sobre la base de la norma del Código de Comercio que condiciona, y es un tema contable más que jurídico, o que establece cómo se estructura una causal de disolución, si estaba esta compañía para esa época sobre la base de la información que tenía Bancolombia incursa en causal de disolución? ¿Para cuál época, doctor? Para 2009 y 2008. Listo. Sigamos, doctor. Tomo lo que usted dejó plasmado a folio 40 y 57. Y empiezo con la 57, que pretende responder la pregunta de cuál era la situación económica y financiera de la Sociedad Constructora Jaime Cárdenas Limitada entre mayo de 2009 y agosto de 2003. Y usted responde más o menos pegando unos estados financieros, que por supuesto con la confusión ni siquiera se establece si son los presentados al banco y tal, pero usted no se refiere en términos de la pregunta que se solicita. O sea, si era una mala situación financiera de acuerdo con las referencias financieras que son de su manejo y que es el propósito de esta prueba pericial. Lo mismo pasa en el folio 40. En la solicitud del doctor que se responda a la pregunta respecto a... Que si la situación es buena y cuál es el fundamento de esa respuesta.
También solicitaría que la Sí, sí, presentara no, por no, escrito. no se preocupe. Es que lo que pasa es que estamos haciendo las solicitudes y luego el despacho tomará la decisión y le dará el término y ellos le hacen la solicitud por escrito para responder las preguntas respectivas. Lo que pasa es que, doctora, yo analizo que el doctor... Pero es que si vamos a contestar la aclaración, entonces no vamos a hacerla después. Yo considero que sería mejor que esperáramos todas las aclaraciones y luego contestáramos para poder entonces saber cuáles va al despacho, va a decidir qué va a hacer usted y cuáles no. Bueno, yo quería agregar un comentario. Muchas de las preguntas que hace el doctor es sobre la base de interpretación de cifras. Yo soy perito contador público, yo en lo posible yo trato de demostrar las cifras reales que conciernen a cada uno de los balances. Ya la parte interpretativa ya de los balances ya es un tema que me toca analizar y también me toca asesorarme. Sigamos, doctor. Yo no sé si quedar tranquilo o preocupado con esa última afirmación que usted hace, pero sigamos. Doctor, disculpe. El perito tiene que asesorarse, pues la cosa sí está grave. El Código de Procedimiento Civil incorpora un artículo, doctor, yo creo que usted lo conoce, que los peritos pueden asesorarse en un momento dado cuando algún tipo de pregunta, ya sea de carácter interpretativo. De todas formas, yo tengo la mejor intención de colaborarle, no hay necesidad, doctor, de que me ataque de esa forma. Perdón, si he llegado a esos extremos, le ruego el favor que me excuse, yo estoy muy a gusto con su... Gracias, doctor. De todas formas, yo con mucho gusto, si me presentan las cifras y si necesito una interpretación mucho más profunda, yo con mucho gusto la haré. Bueno, no tengo más... Doctor, entonces, concretamos la última parte de la aclaración. Si la situación financiera de la empresa... No, si de la situación financiera de la empresa, de lo que se puede extraer de los balances presentados a Bancolombia, daba para definir o permite afirmar que se estructuró tanto en el 2008 como en el 2009 una causal de disolución. No obstante, pero esa era la anterior. No, esta es la relacionada con el folio 40 y 57, porque esta es la anterior. que no se da respuesta A la... concreta a la pregunta de cuál era la situación financiera de la empresa. Simplemente se pegan en el dictamen unos estados financieros, que son los que ya todos conocemos, pero no se toma o no se concluye acerca de si la situación es buena o es mala y digamos el fundamento de esa conclusión. Doctor, es que aquí esta pregunta estaba enfocada entre mayo de 2009 y agosto de 2010. El perito no encontró balances con esos cortes a esas fechas, entonces yo se trató de se desarrolló la prueba sobre la base de los balances que se encontraron. Entonces, reconduzco la pregunta hacia solamente 2009, que a mayo 31 usted ya tenía los balances, que comprende el periodo entre mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2009. Aquí la conclusión, que se concluya y se fundamente si la situación de la empresa a mayo a 2009, teniendo en cuenta los balances, ¿cuál era? Doctor. Gracias, doctora. Yo presento mis solicitudes por escrito, el cual estoy entregando en este momento al despacho. Correcto, doctor, gracias. Y esa es la de recibido.
Doctora, pues me parece práctico lo que el doctor Gamboa acaba de hacer, pero ahorita que a veces las cosas pueden ser prácticas, pero no son legales. Y yo creo que aquí habría necesidad de que él leyera eso, sobre todo por lo que tiene que ver conmigo, entre otras cosas porque hay una norma específica que así lo ordena. Entonces, yo celebro eso y se lo dejen, pero por favor, doctor, léalo para yo conocerlo. Para conocer el contenido. Claro. Y ahí va a ser eso, doctor, el despacho. Solo que estoy mirando primero el despacho, las solicitudes. Bueno, el despacho va a proceder a leer el contenido de la petición elevada por el apoderado del Banco de Colombia con la anterior salvedad, doctor. Hay unas preguntas que se refieren al tema de si los balances son 1999 o 2009, los cuales pues obviamente el despacho, dada la aclaración ya realizada por el perito, pues obviamente no las va a volver a ordenar. Y las últimas dos preguntas, doctor, relacionadas, que el perito indique qué pasivos pagó, ha pagado o pagará Construcciones Jaime Cárdenas Limitada dentro de la liquidación judicial que se surte ante la Superintendencia de Sociedades, y si dentro de la liquidación judicial de Constructora Jaime Cárdenas que se surte ante la Superintendencia se pagó o pagará a Construcciones Nuevas el total de la creencia reconocida dentro de dicho proceso liquidatorio. Este despacho considera que el dictamen pericial en ninguno de los momentos ni las preguntas anteriores indicó nada relacionado con la liquidación en particular sobre estos temas, salvo por el hecho de tener en cuenta
estado financiero o los balances presentados para la solicitud de la liquidación. De suerte que considera el despacho que estaríamos haciendo unas nuevas preguntas previa o por el mecanismo de la aclaración o la complementación. Listo, doctor. Doctora, aquí yo mencioné en una audiencia anterior, dentro de las excepciones era la falta de legitimación en causa del demandante, por cuanto a él ya le pagaron y todas estas cuestiones y deja de ser acreedor, motivo por el cual ya no tiene personería sustantiva para estar aquí demandando. Estas preguntas apuntan a esto, pero si el despacho considera que no son pertinentes, las respuestas se obtienen simplemente de las conclusiones a las cuales se llega a través de un alegato. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El despacho considera que si bien efectivamente se ha presentado la excepción por falta de legitimación del demandante, en este momento y para el caso particular del dictamen pericial, como no estamos haciendo una solicitud del dictamen, sino las aclaraciones al dictamen ya presentado, y en ninguna parte del dictamen el perito menciona nada relacionado con la liquidación, salvo, vuelvo y repito, el tema de tener en consideración el balance presentado a las supersociedades para pedir la liquidación de la sociedad. Por esa razón no serían objeto de la aclaración solicitada. Con esa salvedad, el despacho procede a comunicar las solicitudes que el apoderado del Banco de Colombia ha realizado y que el perito deberá aclarar. Primera, al haber duplicidad de balances, así como duplicidad de estados de resultados, indique si hay certeza sobre cuáles son finalmente los balances y estado de resultados reales de Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitada para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 2. Indique si es común que una sociedad presente duplicidad de balances y estados de resultados para los mismos periodos y que además dichas duplicidades estén firmadas por el representante legal, el revisor fiscal y el contador de la sociedad. 3. Al haber duplicidad de balances y estados de resultados, es posible determinar el real estado de una empresa y en particular el estado de Constructora Jaime Cárdenas para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 4. En la parte final del folio 29 del dictamen, el perito indica que se desecharon, abre comillas, los balances y estados de resultados maquillados, se cierra comillas. Solicito que el perito aclare y precise el significado de unos, abre comillas, balances y estados de resultados maquillados, se cierra comillas, así como el alcance de dicha afirmación. 5. Si para responder las preguntas 3, 4 y 6 del cuestionario formulado por Construcciones Nuevas utilizó la información contenida en los balances de estados de resultados que se encuentran duplicados para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, indique si las conclusiones a las que en dicha respuesta llega pueden no ser las reales para Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitada. 6. Asumiendo y teniendo en cuenta que, primero, la información utilizada en los balances y estados de resultados que utilizó el perito para responder la pregunta 4 del dictamen es correcta y fiel al estado real de Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitada para esos momentos. 2. Teniendo en cuenta las renegociaciones que se realizaron por Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitadas con Bancolombia, en donde para la Riviera Avenue, una vez reestructurada la obligación, ella bajaba a 1.035.200.000 con un plazo de 5 años, 2 años de gracias, amortización y pago de intereses semestral, tasa de ETF, tal y como consta en la comunicación suscrita por Bancolombia y Constructora Jaime Cárdenas de 30 de julio de 2010, que ya obra en el expediente, pero se adjunta como anexo B. Para Terrazas de Chipichape, una vez reestructurada la obligación, ella bajaba a 686.000 pesos, con un plazo de 5 años, 2 años de gracia, amortización y pago de intereses semestral, tasa de ETF, tal y como consta en la comunicación suscrita por Bancolombia y Constructora Jaime Cárdenas el 6 de agosto de 2010, que ya obra en el expediente, pero se adjunta como anexo C.
Para el portal de La Vega, una vez reestructurada la obligación, pagados unos dineros y recibidos unos bienes, ella quedaba por un lado con un crédito reestructurado por 25.822.007 pesos, con plazo de 5 años, periodo de gracia de 2 años y tasa de ETF, y por el otro con un crédito de tesorería hasta por 15 millones, con plazo de 6 meses y tasa de ETF, tal y como consta en la comunicación suscrita por Bancolombia y Constructora Jaime Cárdenas de 25 de junio de 2010, ya que ya obra en el expediente, pero se adjunta como anexo D. Y 3, que el histórico de ETF nunca ha estado en 7.5%, sino que las cifras reales históricas han sido muy inferiores, tal y como se muestra en el anexo A del presente escrito, es decir, el promedio histórico sería de 4.37%. Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, los balances y estados de resultados, las reestructuraciones que se suscribieron entre Jaime Cárdenas y Bancolombia y la DTF Real Promedio, por favor indique si los anteriores supuestos modifican la capacidad para generar flujos de Constructora Jaime Cárdenas y Asociados Limitada. Este 7 es la mención de los balances del 2009, de 1999 o 2009. También la 8, solamente la 8 es para que indique si ese balance a 31 de diciembre de 2009 fue aportado por la constructora Jaime Cárdenas con la solicitud de liquidación. A folio 55 también, la pregunta 9 también tiene relación con si se aclare que si los estados financieros son del 1999-2009. La 11, el perito afirma, y la 10 también. El perito afirma a la 11 a lo largo del dictamen que solo tuvo en cuenta los balances que coincidían con la declaración de renta, entre comillas, declaración de renta, presentados a la DIAN. Lo anterior implica, primero, que para los años anteriores a 2009, Constructora Jaime Cárdenas también entregó información inexacta a Bancolombia. 2, que probablemente Constructora Jaime Cárdenas entregó información que no era fiel y fidedigna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 12, indique si en el periodo 2008 a 2010 Constructora Jaime Cárdenas pagó alguna suma o valor a construcciones nuevas. En caso afirmativo, indicar los valores, indicar la causa de dichos pagos, si se pagó en bienes, indicar el valor en libro de los mismos antes del pago a construcciones nuevas. Y 4, indicar cómo aparecen contablemente dichos pagos en cada uno de los estados financieros en caso de haber duplicidad. 13, indique la razón o el motivo por qué se produce la descapitalización a que se refiere el dictamen al dar respuesta a la pregunta 6 del cuestionario formulado por construcciones nuevas. Y la 14 y la 15 que ya indicó el despacho, que se refieren al tema de la liquidación judicial y del reconocimiento o no dentro de la misma de construcciones nuevas. Esas serían las preguntas que el... Doctora, dos comentarios. Primero, cuando se hace referencia al contenido del folio 29, concretamente relacionado allí como el tema de resultados maquillados, ese folio está dentro, perdón, esa información está dentro del mismo folio al que yo me hice referencia cuando pedí aclaración respecto de varios balances, duplicidad de balances, que uno a lo largo del contenido del escrito allí concluye lo que yo concluí, en el sentido de que son varios estados financieros presentados a Bancolombia que el señor perito se encargó de decir que no, que había habido una equivocación y que solamente se refería a unos. Yo creo que esa petición, entre comillas, por sustracción de materia quedaría resuelta, salvo que usted se refiera a que maquillaron los de Bancolombia únicos presentados o maquillaron los de… ¿O a qué se refiere el perito? Porque solicito que el perito aclare y precise el significado de la palabra balances y estados de resultados maquillados. Es que imagino que la pregunta es por qué se toma la decisión de desechar los balances
maquillados, que es la No, parte final. aparentemente, de acuerdo a lo que aclaró el perito, no existen otros. Entonces, no existen tampoco maquillados. Y para seguir con el método que dejamos establecido, el otro punto es la solicitud de aclaración. La solicitud de aclaración de pagos hechos a construcciones nuevas. Eso no tiene en absoluto nada que ver con las preguntas que se hicieron para efectos, desde el punto de vista del banco, de extender el peritazgo y por supuesto las mías tampoco. Luego yo no entiendo cómo es que pretende hoy el doctor Gamboa ampliar una cosa que ya por decreto de prueba no puede ser ampliada. El numeral 12, doctor. ¿Qué dice eso? Esa es la pregunta. Que diga, digamos, ¿a qué se refiere el concepto de maquillados? En la pregunta 12 indica si en el periodo 2008-10 la constructora pagó algo a construcciones. Si sí pagó, indique los valores, indique la causa de dichos pagos, indique si se pagó en bienes, indicar el valor en libros de los mismos bienes antes del pago a construcciones, y 4, indicar cómo aparecen contablemente dichos pagos en cada uno de los estados financieros en caso de haber duplicidad. No tiene nada que ver con esta prueba ni con lo que usted dijo que se extendiera, sino con lo que yo pedí. Ese doctor, Apunta a la descapitalización a que se refiere el dictamen al dar respuesta a la pregunta 6 del cuestionario coordinado. pero esa es la 13. No, la 13 sí, obviamente, es a qué se refiere la descapitalización. Pero doctor, el tema del antecedente es que estamos hablando de un aspecto que el perito tampoco tocó dentro del dictamen, porque el dictamen no está hablando de los pagos a nadie, a nadie diferente, pues obviamente al análisis de los pagos que se hayan realizado a Bancolombia, pero distinto a esos pagos, ninguno de ustedes solicitó que el despacho o el perito determinara que se estableciera qué pagos se habrían realizado o no. Porque finalmente el tema en debate no es ese. Entonces estaríamos ampliando el cuestionario y solamente, si acaso, tendría razón el indicar cómo aparecen contablemente los pagos hechos a construcciones nuevas en los estados financieros, porque es un tema de estados financieros. Es ¿Sí? difícil de determinar porque el perito únicamente cuenta con los balances nada más. Si yo tuviera- ¿Usted nos responde eso en la pregunta? Sí, porque es que No, la pregunta, exacto, la pregunta es simplemente cómo se reflejan contablemente si se hicieron pagos a construcciones nuevas en el periodo 2008 a 2010, que ese sería el único ítem que realmente tendría que ver con las aclaraciones al dictamen, porque si no sería un nuevo dictamen en un tema que, pues obviamente como las dos últimas, pues serían asuntos nuevos de la prueba o el experticio temer. Yo no puedo encontrar en ninguna de las solicitudes que motivaron la prueba algo que tenga que ver con eso y en la solicitud de ampliación del banco tampoco. O sea que ni siquiera es el tema de los pagos, pero No, de cómo se refleja contablemente los pagos que se hayan hecho a los proveedores o a los acreedores en general, sí se reflejan. Sí, se reflejan. que muestra el balance nada más. Eso es lo único Que reflejaría, pero no independientemente. Bueno, entonces, en esos términos, aclarando esos tópicos, en la adición, para lo cual el perito cuenta con el término de 10 días y en consecuencia el despacho fijará la fecha respectiva, el 11 o el 12º día siguiente, para llevar a cabo la audiencia en la que el perito contestará todas y cada una de las solicitudes de aclaración realizada por ustedes. realmente yo le paso lo que dije aquí de manera oral, escrito para que me quede más fácil. Doctora, Dígame. no me comprometo a presentar esto en 10 días, no alcanzo. No le puedo dar más tiempo, es el máximo que le puedo dar y es el tiempo que... Recuerdo
lo que nos tenga que dar para 10 días y pues porque realmente es el término máximo que puedo dar para la prórroga, para presentar esa adición. Solicitaría 30 días, No. puedo antes. No puedo. No puedo porque nos saldríamos de los términos. Claro, doctor. Nos toca decirle ahora de una vez antes de. No mayor a 10 días. Es el término que nos dice la ley y es el término que el despacho confiere al perito para el efecto respectivo para las adiciones correspondientes. Entonces, ¿alguna otra manifestación, doctores? Con respecto a los honorarios, doctora, solicito reajuste de honorarios. Pero doctor, hábleme al micrófono porque yo allá de lejos no le puedo tener grabación. Gracias, doctora. Sobre la base de la prueba pericial desarrollada, que fue bastante compleja y bastante larga, se utilizaron aproximadamente 120 horas de trabajo profesional. Calculando sobre la base del valor de la hora, yo estaría solicitando, tasando mis honorarios aproximadamente en 12 millones de pesos. Entonces yo, con el respeto que se merece el despacho, solicitaría un reajuste a los honorarios fijados y también se incorporará la parte que corresponde a cada una de las partes del pago. El despacho, como ya usted escuchó, había fijado una suma de 6 millones, pues obviamente como sus honorarios, teniendo en cuenta que su manifestación implica una variación y que los mismos corresponden a las dos partes, teniendo en cuenta que las dos solicitaron preguntas para el dictamen. Y antes de resolver, el despacho pone en consideración para que las partes se pronuncien sobre la solicitud que eleva el perito, comenzando por la parte demandante. Doctor, ¿qué puede decir sobre el particular? No me opongo a la solicitud del perito. Doctor. Doctora, la superintendencia ha fijado una cifra, el despacho ha fijado una cifra, el perito ha solicitado una reconsideración. La cifra original fijada por la superintendencia, siguiendo el número de horas que ha indicado el perito que empleó de 120, implicaría a 50.000 pesos hora. Con el reajuste implica a 100.000 pesos hora. Yo creo que es razonable la cifra de 100.000 pesos hora. Además, al perito se le suministró también lo necesario para gastos, viáticos, etcétera. Yo creo que es razonable la solicitud del perito. Gracias. Gracias, doctores. De conformidad con las manifestaciones realizadas por las partes y teniendo en cuenta que pues son ellas las que deben cancelar el valor de los honorarios, se reconsidera la suma indicada y se le fijará en 12 millones de pesos debiendo ser cancelados por las partes, para lo cual ellas dispondrán con el perito bien consignarle a él directamente o consignar al despacho la proporción respectiva.
Gracias, doctores. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, entonces fijaremos la fecha para continuar con esta audiencia y en la que se resolverá sobre las aclaraciones y adiciones solicitadas por las partes. Dígame, doctor. Una aclaración final, doctora. Término para el pago. El término que se concede a las partes para el pago será de 5 días contados a partir de la fecha. Es muy difícil el tema logístico. ¿Sí? Seguro que eso, en el banco menos, y en el caso parecido al banco. Bueno, entonces digamos, dejémoslo en 10 días. Yo creo que En 10 días está perfecto. Entonces, el término para que cancelen dichos honorarios al perito será de 10 días contados a partir de la fecha. Bueno, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se levanta la sesión y procedemos a la firma. Muchas gracias a ustedes.